Un modelo cada semana y miles de agentes por todas partes. Aquí no te lo repetimos, te contamos qué significa. Esto es IA Candente. Hoy en la mesa, Ismael Faro, Jesús Vilela, David Ibáñez, Sergio Carracedo, Alex Hermida, Matías Molinas y también Juan Barambones. Comenzamos IA Candente. Empezamos aquí el podcast de IA Candente, otra vez, el segundo capítulo. Tenemos aquí un poco más de gente, la verdad, que se apuntó aquí a darnos su opinión y a hablar sobre la IA. Y vamos a empezar hablando un poco de la subida de precios de los modelos, que por ejemplo DeepSeek sacó ayer una noticia de que va a subir los precios, no dijo cuánto, pero que va a subirlos un poquito. Y la bajada de precios de algunos modelos que pues parece ser que les compensa más bajarlo y atraer a más gente, como GPT-5.6 Luna. Entonces, bueno, empezar ahí, Isma, te doy el paso y empezamos a debatir sobre esto y eso. A mí me gustaría conocer, o sea, yo lo uso más para temas de investigación, ¿no? Y para hacer pruebas de concepto. Y uso muchos modelos, ¿no? Uso todos los modelos, todo lo que pueda, o sea, es un poco para comparar, porque me gusta también hacer benchmarking. Entonces sí que veo que hay como una guerra, ahora entra un poco otra vez una guerra económica, pero esto pasó en el pasado, donde había proveedores de modelos que sacaban un precio, después había otros que se ponían por debajo, se va ajustando, ¿no? Al fin y al cabo, eh, es decir, cuando alguien tiene mucho éxito, también la demanda le impacta en los recursos que tiene, ¿no? Otro ejemplo de eso fue Química 3, ¿no? O sea, es cuando lo sacaron, que tuvieron que poner un post, ¿no? en X diciendo que no iban a dar abasto para todo el mundo y entonces que iban a reducir el acceso. Es decir, veas que hay un tema económico que es muy importante para todas estos proveedores, ¿no? Startups o empresas grandes, ¿no? Pero sí, la parte de la economía del token va a seguir siendo crítico, ¿no? Para mí es uno de los puntos críticos, sobre todo para, como dices tú, David, para captar gente. Pero también después va a estar la calidad, porque no solo es el precio, es cuántos tokens te hacen falta, porque aunque sean muy baratos, si te hacen falta doble de tokens, o sea, si es la mitad del precio, doble de tokens, al final es el mismo precio, que es un poco lo que estaba apareciendo. Pero ahora le dejo a los demás un poco que también digan y expliquen, ¿no? ¿Sabes? Cuál es su visión, ¿no? Pues venga, el siguiente, Sergio, o dale, Jesús. Sí, pues Ismael, bastante de acuerdo. Estamos en ese momento de mercado casi donde hay una pelea también por el top, y a veces situarte en el top también implica poner precios determinados, ¿no? Pienso un poco en el caso de GPT, que inmediatamente en cuanto ha salido DeepSeek Flash han anunciado una reducción y nos han dicho que su propio modelo ha optimizado la inferencia, que bueno, vamos a creer que es verdad, pero también puede ser posible. Yo creo que lo interesante de esta guerra de precios es pensar ya en cómo los precios se componen de manera diferente entre Asia y Estados Unidos. Porque en Asia yo creo que el factor es la electricidad barata, y en Estados Unidos sería de esperar que a medida que entra en funcionamiento el cómputo que están construyendo, pues deberían de ser capaces de ofrecer todo tipo de escenarios, todo tipo de tanto También rendimiento como... sí, y no tenemos que olvidar el tema del hardware, ¿no? O sea, es las Sí, limitaciones que hay geopolíticos con el movimiento de hardware y el posicionamiento sí, tal cual, ¿sabes? Por regiones, ¿no? sí, sí. Pero yo creo que oímos hablar mucho de esto, no solo por el precio en sí, sino porque en Estados Unidos últimamente estaba sonando mucho lo del token maximizing, lo de tú para ser bueno en tu compañía lo que tienes que hacer es gastar todos los tokens del mundo, y ha habido casos yo creo que ha sido Morgan Stanley o gente similar que ha dicho, oye, tenemos que cambiar esa filosofía porque no garantiza que estemos obteniendo el mejor resultado, el mejor rendimiento, tanto de Sí, los sistemas. incluso grandes empresas, ¿no? ¿Sabes? Tecnológicas, ¿no? Que también que no tienen tanto liderazgo en la IA, que al final tienen que mirar cuánto les cuesta esa IA, ¿no? Y sí, la economía de tokens es algo fundamental. Lo digo con un poquito de ironía, pero es un poco el escenario de la fiebre del oro, ¿no? Queremos vender oro y las palas para acabarlo, porque es verdad que, claro,
hay un incentivo también por parte de los laboratorios para que utilice sus modelos al máximo posible. A veces quizá no sería necesario ni siquiera ese tipo de setup. Pero sí, un momento súper interesante y para mí en ese punto, donde en este concepto de precio, para mí la estrella de la semana en la noticia Flash es DeepSeek Flash por lo que han conseguido otra vez en términos de efectividad, de elegancia, por así decirlo, en su proceso de post-training. Simplemente han reentrenado un modelo de hace unos meses. Y además de una manera que me recuerda mucho, Ismael, aquello que comentabas de cómo los modelos se van a ir compartimentando en especialistas, en ámbitos. Pues ellos han hecho algo parecido, han dividido los modelos en especialistas, luego los han vuelto a juntar todos juntitos y han conseguido un modelo que rinde muchísimo mejor a una fracción del coste, como siempre. Entonces, pues ahí es donde está, esa es la gracia de la competición al final, de la competición por precio. Ok, Matías, ¿tú tenías antes la mano levantada? ¿Querías hablar o le doy paso a Sergio? Sí, sí. A mí me parece que hay algo interesante también que vuelve a la mesa, que es que algunos de esos nuevos modelos pueden correr local o en la infraestructura que quizás no es disponible para todo el mundo, pero sí sería posible construirla. Y el nuevo modelo que tú hablabas, David, que se viene, lo que están anunciando del nuevo Queen, es todavía más pequeño, 27 billones de parámetros. Y la realidad es, hoy Ismael me lo comentaba hace un tiempo y lo probé y realmente, y tengo amigos que lo han probado, el Queen 3.6 de 27 es el rey en ese tamaño de modelo y en prestaciones. Y lo que estaba viendo es que quizás siempre buscamos la aplicación de frontera, el máximo conocimiento, y para muchas aplicaciones ya no es necesario. Y entonces estos modelos van a empezar a ser suficientes. Quizás no hace falta para otras tareas el poder del modelo de frontera. Y creo que eso también va a impactar, o sea, porque para muchos, y pensando en el costo del Pokémon, para muchas tareas, el hardware que quizás está ocioso o disponible ya alcanza, y entonces la ecuación es que el modelo local, por sus prestaciones, sí ya está sobre la mesa, y en eso es interesante que el Queen 3.6 hoy de 27 billones y el que viene, si es verdad, creo que es el rey absoluto. Hay otras opciones, pero ninguno como ese modelo. ¿Sí? Y de hecho el nuevo que dicen que van a abrir, ¿no? O sea, que ya está accesible a través de API, sí, dicen que es muy, muy bueno. Yo lo que he probado está bien, pero sí. O sea, empieza ya, ¿sabes?, los gaps a ir reduciéndose y también eso, por eso equilibrar un poco el coste, ¿no?, de los tokens. A mí hay un punto, y ya termino de interrumpir, perdón, que es el tema también de la velocidad. La velocidad, si os fijáis, muchos están intentando. Antes lo que te decían era, mira, soy más preciso en menos, ¿sabes?, con menos tokens, ¿sabes? Que ya se empezó a hablar de eso, Anthropic lo ha introducido, ¿no? Con menos tokens yo te consigo lo mismo, ¿vale? Para decirte que, mira, que aunque el precio de token es esto, si yo soy más óptimo, pero por otro lado también fijaros todos los movimientos últimamente, que es del tema de no, y te genero más rápido, ¿no? O sea, o con menos tokens o porque puedo generar más velocidad. Y entonces te puedo dar más solución. Eso también va a ser parte de esa economía del token, que es bastante interesante. Y ahí otra vez el hardware va a ser bastante crítico. Ok. Sergio, dale. Sí. No, yo creo que, esto ya creo que hemos comentado una vez, que es ir hacia que los modelos, bueno, de hecho cada vez parece que hay menos gap entre los modelos, entre los modelos de frontera y los no tan frontera, o los modelos que vienen de Asia y los americanos. Entonces yo creo que al final llegará un punto que el modelo será un commodity, tendrá cada vez menos valor, ¿no? Y también lo que decía Matías, al final es elegir el modelo que crees que te funciona mejor en cada caso y mejor, o que tiene un ratio coste-funcionamiento mejor, independientemente del proveedor.
Y un poco lo que decía Sisma de la velocidad, de hecho muchos están ofreciendo los modelos high speed, que yo no creo que sea un modelo distinto, probablemente sea simplemente que tienes el doble de recursos disponibles en las máquinas. Entonces al final por lo que vas a acabar pagando es por la electricidad. Bueno. Y por el tiempo de diferencia. O sea, es un poco creo que y yo creo que por eso también está en esta guerra de precios que de mantenerse en el tiempo será bastante destructiva para ellos mismos, porque quizá Anthropic es la única que dicen que están cerca del break-even, pero OpenAI y compañía tienen unas inversiones muy grandes que no están sabiendo o no son capaces todavía de recuperar, y esa guerra de precios desde luego no es buena. Ok, Alex, ¿vale? No se te escucha. No se te escucha, Alex. No se me escucha. Se te escucha un poco raro, ¿eh? Pero se me escucha raro. ¿Sí? Ahora mejor. Ahora mejor. Vale. Pues no sé. Bueno, si no tengo el Vale, nada, comentaba que ahora mejor. hacer un poco la línea de lo que estaba comentando Sergio de Commodity. Y bueno, en la línea de DeepSeek que comentabais, ha anunciado que el tema de precios, pero aún por ahora sigue siendo más barato que Luna, que lo han bajado muchísimo. O sea, realmente esa competencia aún está ahí. Y en la línea de commodity que comentaba Sergio, un poco como veis, es más lanzar una pregunta ahí, ¿no? De que ahora mismo con esos precios y con los agentes que estáis comentando en local y demás, realmente ahora se pueden correr, o sea, ya no es que una gran organización pueda correr decenas o cientos de agentes, es que si casi cualquiera puede correr decenas de agentes con esos modelos. O sea, y en la línea de commodity, o sea, al final es como una parte de la infraestructura más que puede tener cualquiera, incluso en su casa o en una pequeña empresa. O sea, tú puedes tener en tu pequeña mediana empresa decenas de agentes como quien tiene decenas de ordenadores. O sea, es parte de la infraestructura. Entonces, un poco cómo veis que eso puede afectar a la evolución de las organizaciones o de las empresas, porque es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, tengo 20 ordenadores y además tengo 50 agentes. A ver, bueno, vamos a darle paso a Juan, que también aquí hable un poco también, y luego comentamos un poco esas. Bueno, yo voy a responder, ya he respondido más o menos todo, pero yo respondería con una pregunta, ¿no? Ya el partido ya está en marcha, ¿no? El partido ya lleva unos minutos jugándose, y ¿pensáis que todavía hay espacio para que entre algún jugador más y desestabilice, digamos que desestabilice un poco los precios y haga que se cambien esos precios? O sea, ¿pensáis que pueda llegar alguien nuevo, si es que no sé si todavía hay tiempo para que llegue alguien más, ¿no? Y haga que se tambalee todos los precios y que provoque lógicamente su bajada? Yo creo que sí, y conectado un poco con la pregunta de Alex, ¿no? En el sentido de que ChatGPT era el rey, ¿no? Y llegó Anthropic, que intentaba competir en su mismo mercado muy generalista, y era siempre el segundo, ¿no? Segundo o tercero, ¿no? Porque también metiendo Google por medio y otros. Pero fijaros, se empezó a especializar en la parte de código, y conectado con lo que comentaba Sergio también, ¿sabes? Ahí eso empezó a dar revenue y automáticamente empezaron a posicionarse en un mejor espectro, ¿no? De hecho, fijaros que no solo han obtenido mucho mejor reconocimiento de la comunidad, por ejemplo, de desarrolladores, que es donde se empezaron a enfocar con el código, Anthropic, es decir, especializándose ahí, sino que también se ha llevado un montón de talento gigantesco, ¿no? Un montón de grandes nombres han entrado en Anthropic en los últimos años, en los últimos meses, no ni años. Dicho eso, yo creo que sí, que va a haber que pueden aparecer nuevos players, nuevos jugadores, que intenten comer una parte de nicho. Pero fijaros que esto siempre pasó. Pasó, por ejemplo, con los lenguajes de programación, pasó con las redes sociales, pasó con los servicios de cloud. Y de hecho, conectado con lo que decía Alex, esto para mí es como un next step en toda esta idea de servicios, ¿no? ¿Cuántas empresas tenían pequeños servidores en local y tenían sus servidores en cloud, ¿no? Depende de donde quieran tener los datos, donde quieren tener el control, donde quieren tener lo que sería la soberanía de la información, lo delegas más fuera que dentro, ¿no? Desde mi punto de vista va a pasar lo mismo con la IA, ¿no? Va a haber modelos genéricos que los puedes usar desde fuera porque van a ser o más baratos o porque te resuelven algo genéricamente, y estoy seguro que muchos tirarán, y por eso es decir, fijaros que
que muchísimas empresas, y vosotros trabajáis en empresas, todos, tiráis para cosas genéricas de modelos cerrados, porque funcionan y funcionan muy bien, Claude y cualquiera de estos funciona muy bien, pero seguro que estáis todos pensando en cómo, o por coste o por control, tener modelos abiertos que tengáis vosotros más en vuestra infraestructura, que a lo mejor el coste es un poco mayor, o sea, en algunos casos, pero tenéis más control. Y entonces esa es una pregunta que desde mi punto de vista muchas empresas se llevan haciendo, pero cada vez se van a cristalizar más, ¿no? Y yo creo que eso, por ejemplo, es lo que todo el mundo que está tirando por Open Source se quiere posicionar, ¿no? Es decir, fijaros que hasta Nvidia, ¿no?, ha liberado modelos Open Source. Sí, totalmente. Dale, Sergio. Sí. No, respecto a eso que justo que comentabas, lo de ya no modelos open source, yo creo que las empresas, y de hecho, bueno, iniciativas como OpenRouter o LLM, no recuerdo ahora el nombre, bueno, que al final no dejan de ser un proxy. Muchas empresas están utilizando este tipo de proxies para dirigir, hacer ya la clasificación y hacer el routing de modelos. Es decir, porque si no, al final, esto yo lo he vivido en muchas empresas, la gente, sobre todo los no tan técnicos o lo que no les duelen los tokens, cogen el modelo más grande posible porque creen que va a dar mejor resultado. Y eso es cierto en algunos casos, pero en otros no es cierto, incluso además es contraproducente a nivel de velocidad y demás. Entonces, esto ya lo he visto en muchas empresas que están empezando a hacer ese tipo de routing automático para que tú al final un poco lo que está haciendo Cursor o cualquiera de ellas cuando das el plan, que es lo que hacen ellos por debajo, ¿no? Cuando tienes el modo no sé cómo lo llaman, Composer o automático. Y creo que eso lo vamos a ver cada vez más. Y un poco lo que tú dices, sí, habrá tareas que necesiten el modelo más moderno y más potente y que gaste más tokens y otras que no, y a lo mejor no es que... O sea, es que realmente si lo pensamos de esta manera, y hablando un poco del desarrollo, nos han puesto a los desarrolladores la facturación del gasto de la empresa en las manos. Antes no había eso. O sea, al final nuestro gasto era fijo porque era el gasto de nuestro salario, la electricidad era despreciable y demás, pero es que ahora una mala gestión en tokens puede suponer una diferencia de gasto de un departamento muy, muy grande. Sí, totalmente. Yo, a ver, ahí opinando en eso, por ejemplo, yo opino igual, es decir, a ver, ya cambiamos de modelos para hacer el plan o para hacer el código en ese sentido, e incluso eso, o podemos usar modelos locales si no tenemos mucha prisa, o usar ya modelos en el cloud. Por ejemplo, yo utilizo Opus 4.8 principalmente, pero también te digo que tampoco me apetece usar Opus 5 o Fable, porque con el 4.8 a mí me sobra, me va de sobra para lo que hago, ¿no? Pero bueno, en ese sentido es así mi opinión en eso. Dale, Jesús. Sí, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que estamos hablando un poco de... es un punto parecido al que vivimos en Enterprise cuando apareció todo cloud y demás. Yo creo que hay como dos flechas opuestas. Las empresas tienen, en principio, recelo a la hora de compartir, abrir sus datos, sus entornos con los proveedores. Y, por otro lado, los proveedores de tecnología tienen todos los incentivos del mundo para entrar en los entornos y en las empresas. Entonces, ahí yo creo que hay como varios niveles, porque del lado de las empresas están los hiperescaladores, que son los que ya los tienen dentro. O sea, un Google, un Microsoft, pues ya te tiene dentro como empresa. Entonces, hace fluir toda su tecnología, sus modelos, tanto a su comunidad de desarrolladores como a los sistemas corporativos. En cambio, proyectos puntuales o cotos delicados o industrias, como decía Ismael, industrias donde pues, legislación, no puedes tener datos fuera de Europa, etcétera, etcétera, pues ahí yo creo que son diferentes ritmos de movimientos y ahí es donde yo sí que creo que van a aparecer muchos más players, especialmente en la zona europea, porque hablamos de Mistral y Mistral ahora mismo es el único pequeño gigante de Europa, pero yo creo que sí que hay mucho recorrido. Una vez que la IA genere esa atracción que están empezando a pilotar ahora las grandes, pues yo creo que hay mucho recorrido para ese tipo de especialización. Y por el otro lado que hablabais, por cómo ya trabajamos de manera diferente, ya esto es casi un factor en nuestro output económico,
es cada vez más cierto. Hasta Microsoft y similares están sacando ya estudios donde comparan el coste, el output económico de un agente sobre el output económico de una persona. Es un poco exagerado, yo creo, pero quiero decir que al final yo creo que también un poco los trabajadores o la gente que trabajamos en tecnología nos vamos a definir por cómo sabemos, como hace David, surfear la ola correcta de precio, rendimiento y desde luego por tarea. Ok, gracias. Alex. Sí, nada, bueno, por hacer un punto también, porque nos centramos muchos en los tokens, ¿no? Pero al final todas las IAs o todos los agentes los utilizamos para muchísimas cosas y necesitan ese harness alrededor que utiliza un montón de herramientas. Y en algunos casos esas herramientas también tienen un coste, ya no el coste en sí de correrlas, pero pues porque usamos APIs externas o utilizamos determinados servicios que también tienen un coste. Entonces, al final esa dependencia también va asociada. A veces, o sea, yo he tenido la experiencia de correr pues, cientos de agentes y que el coste mayor no han sido los tokens, sino utilizar APIs de terceros. Entonces, ese juego pues es un juego también interesante que hay que tener en cuenta a la hora de, pues cuando estamos escalando esos agentes o trabajando con toda esa cantidad de agentes. Entonces, bueno, que no todos en el mundo son los tokens, era un poco el punto. Sí, totalmente. Dale, Matías. Sí, mi idea era en la misma dirección que Alex, porque inclusive si comparamos, por ejemplo, el modelo Queen, el 3.6 de 27 billones, probablemente los recursos de hardware y la velocidad esperaría que sea parecida al nuevo. Sin embargo, vamos a tener un aumento de performance o de tipo de problemas que puede resolver. Y como decía Alex, eso no es todo, porque cuando necesitamos, por ejemplo, información que no tiene el modelo y usamos una API de búsqueda, por ejemplo, también influye que también utilizamos caché, que también creamos base de conocimiento, que también no volvemos a preguntar lo mismo. Y todo eso termina definiendo el coste global y cómo es la performance del sistema. Y no, a mí me parece que hay como en mi experiencia, lo que veo es que por ahí los modelos de frontera ayudan a definir todo eso, la arquitectura de cómo puedo mejorar el harness, de buscar, de tener caché, luego en lo que es la ejecución del día a día es usar ese harness con un modelo más eficiente. Sí. Totalmente. Sergio. Yo quería retomar lo que comentaba Jesús de los actores europeos y, bueno, aunque no es directamente el tema de la IA, sí que se me vino a la cabeza el tema de cómo Europa puede meterse un poco en la carrera. Y en este caso estaba pensando incluso en España concretamente, y es por un poco el coste de electricidad. España tiene, yo creo, de las bases de paneles solares, de energía solar más grandes de Europa. Creo que uno de los problemas que hay es que no hay almacenamiento, me refiero a baterías o otro tipo de almacenamientos, pero una vez que tengamos eso, puede ser una buena oportunidad. Probablemente no sean algo que aporte valor puntero, pero en ser capaces de tener infraestructura de ejecución local a un coste reducido puede ser una buena oportunidad. Gracias, Sergio. Digo, Jesús. Solo muy rápido, Sergio, totalmente de acuerdo y para nada, o sea, yo creo que esto sí merecería una reflexión a nivel de gestión, porque es verdad que estamos en un país donde se están construyendo data centers por todo tipo de premisas, tanto mano de obra cualificada, acceso a infraestructura, etcétera, etcétera, y en el caso de la solar, pues es que es una ventaja clara. Pero bueno, es también una cuestión de voluntad y de que a veces no nos damos cuenta de que todo lo bueno está mucho más cerca de lo que creemos, que no hace falta una API china ni una API japonesa, pero bueno. Ok, dale, Isma. Sí, no sé si alguien de Iberdrola va a oír esto, pero hace un par de años propuse en el norte de España, en el resto de España, ¿no? Pero sobre todo en el norte de España hay un montón de saltos de agua, ¿sabes? Hay un montón de energía generada y mediante movimiento del agua, ¿no?
Y fijaros que es otro de los componentes críticos para los data centers, el agua, ¿no? Para enfriar el data center. Y fijaros que para, por ejemplo, temas de training, inferencia puede ser distinta, pero por ejemplo para training, que es una de las cosas que más consume, el training no te hace falta tener acceso de datos a low latency. Quiero decir, una vez que tú tienes los datos donde está el data center, se entrena con los mismos datos todo el rato. Entonces, sí, yo creo que hay, ¿sabes? Los que en silos hidroeléctricos empiecen a poner data centers, ahí se van, yo creo que se pueden tener un buen cacho de dinero y de mercado. El problema es acceder a las GPUs ahora y a la memoria, ¿no? Por el coste. Claro, Y con eso, dejarme terminar en el sentido de que, terminar también dejando en el aire que una pregunta, ¿no? ¿Sabes? ¿Cuánta gente se está sumando también, sabes, que genera humo, sabes, diciendo que tiene nuevos modelos cuando lo único que hace es copia uno chino, le cambia dos cosas y dice esto es nuevo? Ha pasado con noticias en Brasil y en otras regiones, ¿no? Que en principio no son punteras, quieren hacerse punteros, pero hay mucha gente aprovechando ese hype para simplemente hacer marketing oscuro, vamos a dejarlo ahí, y no algo real, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? También cuántos... no quiero hablar de proyectos, nombres específicos de proyectos, pero seguro que todos aquí sabemos pues algún proyecto que ha sido más humo que real, ¿no? Incluso desde grandes empresas, ¿no? Tecnológicas. Pero bueno, yo creo que eso también va a ser algo que cada vez vayamos a ver más, porque claro, como todo el mundo quiere la IA, pues todo el mundo en cualquier región va a intentar hacer lo posible para tener una foto con la IA. Está claro, está claro. Dale, Juan, y pasamos al siguiente tema. No sé si en el futuro, porque es como las centrales nucleares, ¿no? Las centrales nucleares que hay ahora son enormes, son gigantescas. Y no sé si vosotros pensáis que en el futuro esos data centers van a poder ser más pequeños, como ahora hay se están ahora poniendo de moda, entre comillas, estas mini centrales nucleares o centrales nucleares mucho más pequeñitas. Si eso puede ayudar a que haya una más diversificación, ¿no? Y digamos que haya un montón de pequeños data centers más repartidos y más eficientes, y eso genere, al hilo de la primera pregunta, una bajada de precio también de esa. Al hilo de eso ya pasamos al siguiente punto, si quieres, David. Sería volver un poco a lo que ahora parece que ya quedó ahí abandonado o demás, que es el edge computing, que es llevar la computación cerca del consumidor, lo más cerca posible, por múltiples motivos. Y al final, si no estoy muy equivocado, no estoy diciendo una barbaridad, muchos de las centrales de las antenas de telefonía ya tienen computación. No hablo de IA, hablo de computación genérica para ofrecer servicios y demás. Supongo que ese modelo en algún momento se extenderá a la inferencia. Sí. Igual que apareció en el cloud, los CDNs. Es lo mismo. Sí, tal cual. Siempre va por ahí. Sí, totalmente. Sí, termina Isma, perdón. No, es un poco, al fin y al cabo, son costes de oportunidad, ¿no? También por lo que decía Juan, ¿no? O sea, es decir, el tema es, hay data centers grandes porque ahora mismo es más fácil concentrar ahí por temas de energéticos, conectividad y tal, pero en el momento que haya más demanda, pues eso se puede diversificar. Por el otro lado, ¿sabes? A lo mejor esos data centers nunca van a ser pequeños porque aunque mejore el hardware que hay dentro, que es, por ejemplo, la proposición que hace muchas veces NVIDIA, compactan más el hardware, pero claro, en el mismo espacio, porque también el espacio es costoso, por lo mismo, ¿no? Por la situación, por el acceso a pues, agua, el ciclo de electricidad, pues lo que haces es optimizar y hacerlo más potente. Entonces también eso va a ser un poco un yin y yang, ¿no? La pregunta a lo mejor es, ¿habrá más data centers para training centralizados y más para inferencia distribuidos? ¿Sabes? Yo creo que eso es un poco la pregunta y conecta un poco con lo de Sergio. En el Edge haces cosas, ¿sabes? Mientras que en el cloud haces otras, ¿no? Entonces, inferencia a lo mejor más específica puede estar más cerca tuya
Fijaros que eso está pasando en los móviles con los nuevos modelos, nuevas ideas o el trabajo pues, de Google y otros y Apple para meter en el móvil IA, que te hace un poco de IA en el móvil y el resto lo hace en el cloud. Entonces eso va a pasar. Perfecto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso también. Y eso, entonces, y al hilo también de lo que comentabas de los modelos estos que son humo, lo que sea, que también ahora están saliendo un montón de modelos nuevos que tenemos que terminar de explorar. Entonces, también quería comentaros que eso, ¿qué opináis de los nuevos modelos que sacó Meta, el nuevo Queen o el Minimax, el de vídeo, el nuevo el H3 que es de vídeo? Y eso, entonces, comentarme ahí un poco en el sentido que, ¿cuál es vuestra opinión de esos modelos? Si algunos son humo, pues consideráis que algunos son humo de esos, ¿cómo lo veis? Yo justo los 3 que has nombrado yo creo que son modelos que demuestran un poco dónde hay mercado, ¿sabes? O hacia dónde está el mercado. Por ejemplo, que Meta se haya metido en código, ¿sabes? Es porque Anthropic genera dinero con eso. ¿Sabes? O sea, es decir, así simplísimamente, ¿no? Y en vídeo, pues ya no os quiero decir cuántos vídeos salen en TikTok y en Instagram generados por IA. En YouTube eso aún siguen siendo un poco más duros, pero en Instagram y TikTok es un mar, es un mar. Entonces, pues se nota que ahí hay un mercado, hay unos consumidores, o sea, hay unos generadores consumidores y, por lo tanto, y ByteDance fue como el líder y ahora pues llega Kimi también para decir, y aquí también estoy yo y por encima de estos open source, más que los de Kimi, menos que los de Alibaba, bueno, no sé, vuelvo a lo mismo, va a haber ahí como una lo que sí que me parece interesante, que eso es una guerra no tan visible, pero también hay un montón de modelos de propietarios de empresas como Runaway o Luma o Crea, ¿sabes? Que están en Estados Unidos. eh, y la gente está hablando de estos modelos open source. ¿Entendéis por dónde voy? Más que de los otros. Y cuando la gente está usando más los otros que los de los open source. Pero, ¿sabes? Bueno, el Dance está ahí Sí, siempre en el medio. Pero está bueno, en medio. sí. Jesús. Pues sí, totalmente de acuerdo. Yo, además de valorar los modelos, bueno, Ismael ya ha hecho un poco el análisis, pero yo creo que lo interesante es ya ver cómo estamos en agosto y estamos casi en la holiday seasons de anuncios de IA. O sea, parece como ha sido una temporada de juguetes, porque han sido 2 semanas de liberación continua, pues en el caso de Meta, casi de reinventar lo que ya habían liberado, porque ya habían liberado el modelo, pero bueno, ahora lo han sacado en modo arnés y es otra cosa. Y yo creo que aquí está un poco esa parte que dice Ismael de mercados, de que ya se están inventando mercados y Meta va por los desarrolladores, claramente, a por su propia comunidad y a por todo el que pueda rescatar de fuera y les ofrece, pues eso, sobre todo, como decía Matías, son costes de ejecución continua, que es lo que necesita un desarrollador. Necesitas depurar, necesitas hacer 1.000.000 de cosas, necesitas lanzar flotas de agentes, no necesitas un agente. Entonces, al final todo eso se traduce en que el 0,10 o el 0,05 de tu input token es muy, muy importante. Y luego para tus aplicaciones, para que corran continuamente, etcétera, etcétera, llegará un momento en que puedas disponer del lujo de inteligencia 100% disponible o inteligencias, las que quieras en el momento que quieras. Entonces, yo creo que esa segmentación está ahí. Lo de ByteDance, pues siempre han estado un poco ahí en esa parte de vídeo y demás, un poquito incluso por delante de los americanos. Y yo creo que es otro segmento completamente diferente, que ya son el marketing, redes sociales, ese tipo de aplicaciones, pero en cualquier caso es un poco para mí, y ya acabo, el smurfing de la IA, algo nunca visto. Antes pues nos enterábamos en 4 medios propietarios de que había salido un modelo y ahora tenemos campaña de Navidad. Sí, sí, totalmente. Siguiente, que comentar aquí o...
Podemos ir más ágiles, ¿sabes? Sí, sí. A, Vale, a- pues, a 2 respuestas por va- tema. vamos, Si no, pues vamos a vamos, estar no, no, hasta... vamos al siguiente. Na- Mira, simplemente- vamos avanzando en el tema que tengo aquí, yo apuntado cosas, no os penséis. Coge no, las igual. que, las que veas que son más duras, las más críticas. Las más duras, las más críticas. Bueno, orientado a lo que comentamos también un poco, sin extendernos demasiado en el anterior podcast, del tema de la IA ofensiva y los agentes colaborativos, ¿no? Que digamos que ahora las IAs se empiezan a usar los agentes colaborativos, a ponerse entre agentes para decir, oye, pues tú busca qué vulnerabilidad pueda tener aquí, y tú busca el exploit, tú prepara escanea los servidores, etc., ¿no? Digamos, en ese sentido, y que empiecen a atacar pues, sistemas y eso, como comentamos OpenAI en el anterior, también lo pasó con Anthropic y ahora también había una noticia por ahí que miré, que tampoco sé muy bien ahí, pero Meta también dijo, o es por darse publicidad, ¿no? En ese sentido, es más publicidad de, oye, como OpenAI tuvo un montón de éxito con el hackeo, vamos todos a hackear el mundo. Entonces, yo creo que mi pensamiento es que tira un poco por ahí la cosa, ¿no? Pero, ¿qué opináis en ese sentido y eso? Yo, sabéis que hablo de mercados. Mercado del miedo, solo digo eso. Venga, Juan, dale. Yo pregunto, bueno, ahora están hackeando, ¿no? Parece que salen ahí del corral y empiezan a hackear. ¿Qué pasaría si en vez de hackear empiezan a construir? Sí, yo Todavía. creo, yo creo que un poco la excusa que han puesto, por ejemplo, cuando fue lo de OpenAI iba por ahí, ¿no? Era que no, porque como querías mejorar lo nuestro, el bicho se volvió tan inteligente que hackeó no sé si visteis la profundidad, pero bueno, hackeó o intentaba hackear los servidores donde guardaban los secretos para que los benchmarks fueran mejores, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, ¿sabes? El bicho, en vez de, es decir, en vez de intentar aprender orgánicamente y realmente, fue listo y dijo, ¿sabes? Vamos a hackear y voy a aprender exactamente lo que me están pidiendo, que tengo que ser lo mejor. Se acabó. ¿Sabes? Entonces, sí, hay ese yin yang. Y yo por eso creo que los anuncios van últimamente, como decía David, ¿no? Un poco para más exhibirse, en plan como, no, nosotros también estamos en esa carrera, nosotros también tenemos algo que, ya sabes, qué miedo, ¿no? ¿Sabes? Alex, dale. Sí, pues a ver, yo estoy de acuerdo. Creo que Anthropic lo hizo mal, entre comillas, con lo de Fable, porque al final, bueno, o bien, no sé al final quién le sabe mejor, pero luego vino OpenAI y lo hizo de una manera un poco más elegante, entre comillas, porque bueno, supongo que ahí tú que estás en Estados Unidos, Sisma, sabes mejor un poco las relaciones del gobierno con cada provider en este caso. Lo que sí que quería decir es que sí que estoy de acuerdo que hay muchísimo marketing en todos esos anuncios, pero la realidad es que sí que está teniendo un impacto grande, sobre todo en los proyectos open source. Lo estamos viendo con todos los supply chain attacks que está habiendo en cientos de proyectos. Entonces, sí, yo sí que veo un riesgo muy grande con todos estos modelos y no hace falta que sea un Fable o un GPT 5.6 o nada de eso. Simplemente poner muchos agentes a trabajar en búsqueda de bugs en proyectos, pues realmente pues está funcionando. Y bueno, que luego hay una parte manual, hay un social engineering para atacar a los proyectos, etcétera, pero la realidad es que se están encontrando muchísimos bugs y que eso pues, genera riesgo e incertidumbre y que obliga a todos los departamentos de ciberseguridad de empresas y a los proyectos pequeñitos a invertir en esos agentes para poder protegerse también. Y con eso también enlazaría un poco con la parte anterior, que qué bien que todos estos modelos chinos están saliendo open source que nos pueden ayudar a protegernos. Que bueno, fue un poco, ¿no? El post de Hugging Face en su momento iba en esa línea, ¿no? Pero bueno, entonces yo sí que creo que hay que diferenciar el ruido, ¿no? que se genera y el marketing, pero la realidad es que sí que se está generando muchísimo más riesgo. Vale, Sergio. Yo voy a abrir un tema sobre eso, un tema un poco más filosófico. Y es decir, vale, supongamos que es cierto, yo también creo que hay mucho marketing ahí, ¿vale? Y que si uno saca una cosa, hackea una cosa, el otro tiene que hackear dos y el siguiente tres. Pero a donde voy es, perfecto, vamos a suponer que es cierto y que su modelo ha hackeado Hugging Face o X empresa. ¿De quién es la responsabilidad legal? Porque están confesando un delito, ¿no? Realmente, haciéndose marketing
hemos hackeado o nuestro modelo ha hackeado, pero claro, nuestro modelo no es un ente libre. Hay una responsabilidad, ¿no?, detrás. Entonces, esa responsabilidad, ya se ha hablado mucho sobre este tipo de cosas en el pasado, cuando empezó a mencionarse el tema de conducción autónoma. ¿De quién es la responsabilidad de un coche autónomo o choque? Pues aquí va un poco lo mismo. Y tampoco tengo una respuesta, pero bueno, que entiendo por lo menos a día de hoy, la responsabilidad es de la empresa propietaria o de quien hizo el PROM. Sí, totalmente. Ahí. Dale, Isma. Sí, no, mi punto iba con respecto a eso, ¿no? O sea, también, ¿no? Que por un lado la responsabilidad y dejo una pregunta abierta para romperle, ¿sabes?, la plantilla al pobre David, que es Estás a punto, ¿eh? conectado con lo que decía Alex, ¿no? ¿Sabes? Fijaros también cómo eso está afectando a todo el mundo open source, ¿no? ¿Sabes? Porque estamos hablando de los modelos open source, que también podemos debatir si son open source o no, porque hay algunos que te dan A, B o C, ¿sabes? Ahí eso es una discusión muy larga. Pero fijaros también cómo se está rompiendo, ¿no? ¿Sabes? Por distintos puntos, ¿no? ¿Sabes? Todo lo que es la comunidad open source, como ahí se empieza también a ver hasta polarizaciones de yo no lo voy a usar, yo lo voy a usar, mira lo que dijo Linus Torvalds, mira lo que... pero yo creo que puede ser beneficioso, pero a la vez puede ser muy destructivo, en el sentido de que, pero bueno, o cambiante, ¿no? O modificable, ¿no? Dentro de 3, 5 años en GitHub, ¿qué va a haber? ¿Agentes hablando con agentes? Pues probable. ¿Entendéis por dónde voy? ¿Sabes? Porque los humanos simplemente le darán la dirección, ¿no? Y ellos tomarán el movimiento, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Porque habrá mucha gente que dice, ¿por qué voy a programar? ¿Sabes? Habrá otra gente que coge y bajará las manos. Se generan cada día más repositorios, pero en esos repositorios, si os fijáis, yo no sé cuántos de vosotros, yo tengo manías y entonces cada mes entro en la parte de GitHub Explore, ¿sabes? Donde exploras y tal, donde ves los trends y veo que es trend cada mes, ¿no? Si os fijáis a día de hoy, esto no sé si os dice la demo a alguno de vosotros, si vais a la página web esa y hacéis scroll, hay una cosa, si es común en todos casi todos en el 90% de los top 100, a día de hoy hay una cosa que es común en todos ellos, que es el icono de un agente, sea Cloud Code, que es el que más, o otro, pero en todos, o sea, no es en todos. O sea, estoy exagerando, o sea, no sé 100%, pero la gran mayoría usan ya agentes. Es que, a ver, sinceramente, Ya ahora mismo ya no programamos. El que programe ahora es porque le apetece ahora mismo programar, ¿no? Digamos, si te apetece programar, muy bien, programa. Pero ahora mismo ninguno de los que programamos o programábamos, ahora programamos ya directamente. David, ya tengo el título para este podcast. ¿Sabes? Programar es retro. Es retro. Totalmente. Así de claro, ¿eh? Esa es mi opinión en ese sentido. Sí, hablarán los agentes con agentes y nosotros le pondremos prompts, pero picar código ya no picamos. Eso ya así descartado, ¿vale? En ese sentido. Dale, Matías. Sí, bueno, escuchaba atento y algunos temas todavía los estoy pensando, no tengo opinión formada. Sí, le he encontrado utilidad estos días, por ejemplo, a la capacidad de Claude, yo creo que es la misma capacidad que tiene de atacar, pero de hacer cosas útiles. Yo, por ejemplo, no soy experto en seguridad, no soy experto en comandos de bajo nivel de terminal, y me tocó configurar un proyectito de una computadora en forma remota y con acceso de consola. Fue increíble cómo hizo el deploy, cómo revisó la computadora local, cómo le encontró errores a los scripts que tenía, que los había creado con Claude, cómo encontró alternativas, todo accediendo por la terminal. O sea, ahora, y eso también me hacía pensar cuál es la interfaz de programación, la terminal o la terminal manejada por el agente que conversa contigo, todavía con texto. Pero la potencia de cómo, por una mínima brecha, yo no soy experto en seguridad, pero se metió en la computadora, tomó control, me configuró todo, probó alternativas y inspeccionaba todo,
Sí puedo decir que a mí me asombró y que creo que parte de lo que dicen de que tienen una capacidad de meterse en los sistemas es real y que bueno, que tiene usos así como seguramente para validar la seguridad o mejorarla o para encontrar objetos de seguridad. En este caso concreto, lo que me sorprendió fue el manejo de a bajo nivel con el que me metía a la computadora y probaba, y el tiempo. Si yo pensaba, el tiempo que me hubiera a mí llevado a hacer ese deploy, validar todas las alternativas, depurar los scripts, estamos hablando de escalas 10-1 o más. Impresionante. Sí, sí. Sí, sí, totalmente ahí de acuerdo en eso, sí, sí. Jesús. Bueno, yo estoy de acuerdo con Matías completamente. Son herramientas fantásticas para acelerar este tipo de trabajo, de seguridad, de vulnerabilidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que no hay que dejarse tampoco llevar ya lo hemos comentado, por el impulso del momento y por los flashes y las grandes campanas. Porque si lo pensáis, si el modelo va a consistir en un agente que te protege y un agente que ataca, pues desde luego el agente que te protege ahora mismo necesita mucha perfección, en el sentido de que lo que ha demostrado las pruebas de Anthropic o de ChatGPT, etcétera, etcétera, es que los modelos de momento pues, no tienen autoconciencia, los bloqueos que utilizamos, los guardrails, son bastante eficientes, por decirlo así, e incluso en el propio Mythos, al final a lo que se recurrió es a otro modelo supervisor, a una serie de modelos supervisores que en tiempo real supervisaban los outputs del propio modelo para saber si eran seguros o no. Eso plantea la cuestión de cómo desarrollo un modelo que solo juegue en un plano, en una sola parte de la ecuación y no en la otra, ¿no? Es bastante complicado a día de hoy. No quiere decir que no se puedan configurar sistemas de manera que el modelo haga una parte y luego haya una verificación automática o humana, etcétera, etcétera. Pero bueno, que yo creo que se está intentando un poco saltar en toda esta carrera de la IA siempre uno percibe, yo por lo menos percibo que se quieren saltar siempre una o dos casillas que todavía faltan. Pero desde luego que el panorama de ciberseguridad ha cambiado y me imagino que cambiará muchísimo más y todavía más si los modelos son asequibles, baratos y completamente desubicados. Sí, sí, totalmente. Va a cambiar mucho y eso, está la cosa, estamos ahí totalmente cambiando y viendo y estamos, como decía en la anterior, estamos aún muy en pelotas, totalmente en el tema de seguridad, ¿vale? En ese sentido. Alex. Vale, esta es un poco para responder también a tu comentario, David, de que ya no programamos. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que sí que programamos, No. porque para mí programar siempre ha sido como resolver problemas de una manera, pues, de la mejor manera posible o de la manera eficiente, pero bueno, al fin y al cabo resuelve un problema, ¿no? El enfoque que haces, la implementación, pues puede cambiar en función de cómo lo quieras hacer. Pero para mí es eso. Entonces, desde ese punto de vista, lo que cambia realmente es la interfaz. Como decía también Matías, la interfaz que utilizamos ahora pues es otra y esa gente. Y relacionado con eso y enganchado a lo mejor, porque para mí un símil, por ejemplo, ya fuera de mi trabajo, pues yo ahora en el día a día estoy haciendo muchísimo tema de impresión 3D y yo no sé diseñar. O sea, yo sé usar Fricka de manera muy básica, pero ahora me dedico a hacer piezas en 3D con ChatGPT y Claude, todo conectado y como churros. O sea, piezas que jamás haría. Entonces, yo no soy diseñador, pero estoy alguna vez diseñando, estoy guiando una interfaz sobre un diseño para hacer, pues bueno, eso, en este caso son cosas paramétricas, ¿no? Que no son cosas o sea, a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero bueno, que al final estoy yo implementando el diseño. Entonces, lo que cambia es la interfaz. Y en esa línea, también conectando, como decías tú, Isma, de GitHub, ahora mismo hay un montón de iconos de agentes. Yo lo veo en el camino, a lo mejor me equivoco totalmente, pero lo veo un poco en el camino de que realmente, o sea, la IA va a ser como quien yo uso Visual Studio Code o uso, pues antiguo como Emacs, pues yo uso Claude, o sea, al final incluso podrían desaparecer esos iconos y volver a ser los iconos de las personas, porque al final no eres tú más que una persona utilizando una interfaz que es 1 o 20 agentes diferentes. Entonces, lo veo más casi en ese camino, que a lo mejor acaban desapareciendo esos iconos de agentes de GitHub y lo que van a ser simplemente los iconos de personas utilizando una determinada interfaz. Es que para mí esos iconos no deja de ser puro marketing.
porque eso lo añadió Anthropic, si no me equivoco, y ahora también lo añadió Copilot, de GitHub y demás, pero es absoluto puro marketing. O sea, yo escribo código con IA y no tengo ninguna avatar de una IA que esté trabajando ahí. Al final también esto, ya creo que lo hemos comentado alguna vez, GitHub a lo mejor llega un momento que hay que replantearlo, porque de esos iconos, como decimos, de quién es el contributor, es un poco para preguntarle a alguien quién es el responsable, o saber quién es el responsable de un código para hacer si hay que preguntarle. En algún momento eso carecerá de sentido como tal, o de la misma manera. Y respecto al tema de la seguridad, o sea, justo lo que comentaba Matías, de que lo puso a trabajar y él encontró la brecha y tal. Obviamente eso yo creo que lo hace muy bien porque tiene mucho conocimiento, mucho más que cualquiera de nosotros, pero en el fondo todo viene porque la máquina seguramente quien la configuró fue un humano y se olvidó, a lo mejor, o sea, no sé quién sería el caso, ¿no? Pero muchas veces pasa que no es un humano experto en seguridad. Es como si la configuro yo una máquina. Yo voy a dejar agujeros, seguro. Y para eso hay equipos en su momento, o hay equipos de seguridad en las empresas que saben cómo hacer el hardening de un servicio o de un servidor. Y yo creo que las empresas de Anthropic, OpenAI, han ido al hacking porque es muy vistoso. Mucho más vistoso decir que hemos hackeado un sistema que decir, mira, hemos hecho el hardening de este sistema para que sea más difícil entrar en él, porque eso no vende tanto. Pero realmente el negocio interesante está ahí. Sí, no. Yo voy a comentar una cosa. No quiero abrir este melón porque no lo voy a abrir ahora, un melón, pero me lo voy a apuntar para el próximo, ¿vale? Que es el tema de los iconos, esos que comentáis de tal, que es pues salen porque el coautor, ¿no? del commit y eso. Y el melón es el siguiente, es decir, ahora mismo con el tema de decir a las, ¿no? Es decir, los gobiernos están diciendo lo que está hecho con IA, lo que no está hecho con IA, ¿vale? Y entonces hay que decir qué partes están hechas con IA. Entonces, en ese sentido, el poner en el código, en el repositorio que está hecho con Cloud, es que tú has dicho, esta parte, este commit está hecho con IA, ¿vale? Porque si lo pones sin que esté hecho con IA, ¿quién dice que esa parte del código no esté hecha con IA, ¿no? Como quien dice, ¿no? En ese sentido. Sí. Que lo dejo como un poco de pregunta ahí abierta, ¿vale? Te respondo rápido. Hay una herramienta que se llama, por ejemplo, Git AI, que te marca todas las líneas, las que tocó, qué modelo exacto la tocó y demás, pero no te metes. O sea, cuando haces el blame, tú puedes ver qué persona y con qué modelo lo ha ejecutado o ha cambiado, dicho ese cambio. ¿Y cómo lo sabe? Pero porque lo tienes que taguear, porque aunque no lo tagues, ¿sabes? Claro, yo ya te digo que no hay ni Dios que sea capaz de... Claro, esa herramienta lo que hace es se engancha a Git y cuando el modelo escribe, y además, por ejemplo, cuando metes en OpenCode o Cloud, sí. él va metiendo esa información. Pero yo creo que el punto de David es, imagínate que tú coges un Git, ¿sabes? Haces todo tal y en eso coges, te cargas la carpeta .git, haces otro Git init y subes todo. ¿Sabes? Ni Dios va a saber. Y eso yo creo que también va a pasar. Claro. Y yo creo que también va a pasar por una cosa, por ocultar qué modelos usaste por temas de seguridad. Y ahí ya el modelo lo podemos abrir ya por todos lados. Porque hay una de las partes de investigación que a mí me interesa es cómo usar modelos sin pasarle toda la información al modelo y que los que tengan el modelo no aprendan todo lo que has hecho tú, porque si no, llegará un momento que, claro, es decir, si haces un software, pero lo haces todo con un modelo, los dueños de ese modelo ya tienen todo tu software. Es decir, el IP, ¿sabes? Todo lo que hablamos de prompting, todo esto, llegará un momento que hay que ir valorando, ¿sabes? ¿Dónde queda esa IP? ¿Sabes? Que hay veces que no hace falta, ¿sabes? Porque son cosas básicas, entonces usémoslas, pero si son cosas críticas, sobre todo a nivel empresarial, pensar que ¿dónde va a estar la diferenciación? Entonces, si no hay diferenciación, si todo el mundo usa los mismos modelos y todo, y sobre todo por eso, ¿sabes? Si sabes qué modelos usó, sabes, dejarme decirlo de esta manera. En hacking, ¿sabes? Hay una técnica que es muy fácil, que es descubrir, por ejemplo, el sistema operativo o las librerías que está usando o tal. ¿Por qué? Porque si sabes exactamente qué librería está usando, qué sistema operativo está usando, qué está usando, con todos la versión específica,
si hay un error, si se descubre un fallo justo en esa versión, ya tiene, ¿sabes?, una brecha de entrada. Entonces, fijaros que en el uso de la IA, desde mi punto de vista, ya estoy hablando de cosas ya muy altas, pero entendéis por dónde va, ¿no? Y entonces ese melón, sí, 100%, ¿sabes? Va a ser un melón bastante... o sea, es decir, esto que os estoy contando ya es un poco muy en el borde, pero ya creedme que son cosas que están empezando a verse e interesarse, porque es lo mismo que se hacía en hacking. O sea, en el hacking tradicional, pues ahora en el hacking de IA, si sabes qué modelo se usó, sabes que, por ejemplo, eso sí, no sé si visteis, ¿no? Que, por ejemplo, ahora mucha gente, de hecho, hasta el Andrés Carpazzi lo puso, ¿no? Que mucha gente lo que está haciendo es, para comparar los modelos, los pone a hacer, por ejemplo, un sistema operativo o un SVG, o, ¿sabes? Los pone a hacer cosas autónomamente con harness, como cualquiera, pero los ponen a hacer con cosas autónomas. Y ya después podemos discutir si el harness está más adecuado o no, pero bueno, el modelo. Intentan que de un shot, le llaman, ¿sabes? Que genere un juego, por ejemplo, ¿vale? Si ves un juego generado por un modelo y otro, ya ves donde uno ha fallado y donde el otro ha fallado menos. ¿Entendéis un poco? Y ya, cuando sabes eso, sabes por dónde puede haber ahí un agujero, ¿no? Entonces eso es, yo creo que va a ser bastante interesante. No, sí, sí, tiene. Juan, ¿querías tú comentar? ¿Tenías antes la mano? Nada. Vale, vale. Pues no, sí, sí, a ver, ya me apunté este melón para el próximo, para no liarnos ahora aquí de más en ese. Di Jesús. Solo pedir que para otra sesión también apunta el melón, porque me parece súper interesante y toca mucho ese tema, el tema de cómo gestionar el olvido en una LLM, cómo gestionar que se olvide de algo que le hemos dicho, que es súper interesante. O sea, no Vale, conecta mucho con la parte empresarial, pero... Vale, pues los apunto aquí, los melones, para ir abriéndolos. Y eso. Pues nada, y ahora simplemente voy a unir los dos últimos temas un poco, que es comentar un poco los modelos real times que hay ahora que están yendo de moda, ¿no? En ese sentido, más real time, más rápidos, en ese sentido, que como que hacen por debajo, ¿sabes? Tienen como dos capas y llaman a una capa más, ¿sabes? Mientras te hace esperar, cuando hacen una técnica ahí, ¿no? Y entonces como que está GPT Live y Gemini Robotics 2 para tema también incluso de vídeo, para ver tanto el hablar o el vídeo y todo eso, y que eso va a avanzar bastante. Y ya uniendo, pues que me comentéis qué esperáis que pase en las próximas semanas a nivel de IA y que deis vuestra visión, que ya sé que disteis que va a haber data centers con centrales eléctricas, con GPUs y eso, pero bueno, no sé, si a las 2 semanas o dentro de un año, ¿vale? Pero comentar un poco eso. Dale, Isma, dale. No, ahora yo siempre empiezo, ahora que Estaba arranque esperando otro. que empezaras tú. No. Si queréis yo lo comento. Como me enrollo una funciona, no quiero... Dale. Pues David, muy interesante porque en esas noticias que has leído hay varios casos de uso. Yo creo que el caso de GPT Live es más un sueño casi de marketing, ¿no? Vamos a interactuar con la voz de una vez con nuestros sistemas y luego lo siguiente, pues me imagino que algún tipo de avatar y demás, intentar explorar casos de uso donde no tengas que estar pegado a tu máquina, lo que implica que puedes tener todo un mercado ahí fuera que no sea tu máquina o incluso tu teléfono, ¿no? Y en el caso de ¿cuál era el otro que hemos dicho? Gemini Robotics 2. En Gemini Robotics, pues es un tema fundamental de latencia. En aplicaciones robóticas, pues necesitas... Y yo creo que ahí es donde está, y mira, conectando con el tema de los data centers, el Edge y demás, yo creo que ahí es donde a medida que eso progrese, vamos a ir viendo cómo se localiza también la inferencia y demás, a medida que tengamos robots que efectivamente produzcan, aunque tener un poco de ansiedad, yo creo que al final en usos industriales y demás vamos a ver que eso va a llegar. Sí. Ok, gracias. Juan.
Yo quería preguntaros, pues no sé si, bueno, se hablaba de un móvil que estaba desarrollando eh, eh, OpenAI y no sé si vosotros creéis que en el futuro va a empezar ya a salir hardware específico de IA con alguna función así concreta, algo pequeñito, portable. ¿Qué pensáis sobre eso? Sí, yo creo que sí, que va a salir. Y es más, yo te voy a decir que incluso a nivel de los real times, a nivel de darle facilidad a las personas para usar la IA, para facilitarlo más. ¿Qué fue el éxito de la IA aquí? Fue ChatGPT con un chat que podías escribirle y te respondía. Pues con esto va a ser el siguiente paso, que va a ser que te mire, que te hable, que tú le respondas como estamos hablando tú y yo aquí, y con una, ¿sabes? Con una velocidad como conversación normal en ese sentido. ¿Pero creéis que eso va a ser a través del teléfono que ya llevamos todos encima o que va a haber algo específico? No sé, algo que te cuelgues aquí en el cuello, un hardware Sí. que solo tenga, que solo escuche y vea e interaccione contigo, ¿no? A través de Yo, quizás del teléfono, claro. yo realmente, a ver, los que me conocéis sabéis que yo soy muy early adopter, que yo cojo todas las últimas tecnologías siempre. Yo que sé, tengo todas las gafas de red virtual, ¿sabes? Abajo. Eh, y no es que con los años me haya vuelto más crítico, sino que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Al principio siempre es súper, uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y eso cuando empiezo a jugar con él, digo yo, uf, y ya, ¿sabes? No, ya me aburrí. Eh, yo creo que hay que diferenciar un poco lo que realmente va a ser usable y lo no usable, ¿no? Y para mí, para seros muy sinceros, la IA contigo, o sea, es decir, hay una frase que me la dijo un investigador en Zúrich, en Suiza, o sea, bueno, venía de una discusión con él, que fue como, ¿cómo podemos hacer, Isma, la tecnología invisible, ¿no? Pues yo soy muy de tecnologías invisibles, a mí me gusta mucho esa filosofía, pero tiene que ser invisible y realmente práctica. Si no es práctica, obviamente será invisible porque nadie la use, ¿entendéis? Es decir, el móvil, o yo qué sé, o si tenéis un wearable, ¿sabes? Es porque lo usáis. Yo, por ejemplo, yo tengo un reloj y tal, y no lo uso, ¿sabes? De hecho, mi mujer me compró el anillo, ahora está cargando, ¿sabes? Y lo uso porque no tengo que cargarlo muchas veces, porque con que tenga que cargarlo cada día, no, ¿sabes? Yo no soy esa persona, ¿entendéis? Entonces sí que puede haber encajes de personas que esos nuevos dispositivos le encaje, pero que sea la mayoría de gente. Yo tengo ahí unas dudas, ¿sabes? Dudas serias, bueno, no sé ya ni hablar ni español ni inglés, de si va a haber un nuevo dispositivo, un nuevo form factor, ¿sabes? Un nuevo algo que nos ayude, ¿no? Yo, por ejemplo, me hacía gracia, ¿no? Cuando la gente decía, oh, ¿has visto las gafas estas, las últimas de tal, no sé qué? Y yo, claro, le decía a la gente, sí, pero a ver, aquí hay varias personas que usamos gafas. Nosotros porque las tenemos que usar, pero la gente que no las tenga que usar, ponerse gafas todos los días, oye, sí que lo puedes tener como un hábito, pero si no te va a solucionar nada de una forma muy eficiente, al final vas a sacar una foto, vas a hacer un vídeo, una, dos veces cuando salgas con amigos, sobre todo al principio para enseñarle el juguete, y después el uso va a caer, ¿sabes? Hasta casi el olvido. Yo eso creo que vuelvo a lo mismo. Generar nuevos productos es complicado, ¿no? La gente te habla del iPod. El iPod era el Wallman, ¿sabes? El Wallman sí que tuvo, ¿sabes? Era una radio empequeñecida para ser portable. Eh, los portátiles tuvieron éxito, ¿no? Porque cuando tenían el mismo poder que una C, ¿sabes? Que tus torres, y simplemente porque ya había tecnología que por precio, por coste y poder podías llevártelo por ahí. Pero antes teníamos todos torres, ¿no? Porque los primeros portátiles eran carísimos. Bueno, ahora mismo tiene que justo cumplir, ¿sabes? Unas reglas para que sea útil. No sé cuán lejos estamos y creo que aún estamos algo lejos de conseguir algo que con el tiempo, ¿sabes? Porque eso también te hace falta ver cómo lo usan los usuarios,
con el tiempo madure y evolucione en la dirección correcta, ¿no? O el otro ejemplo que siempre le pongo a la gente es Apple, los primeros móviles, acordaros que eran muy disruptivos, pero tenían un form factor pequeñito, ¿no? Y Steve Jobs decía que él no quería uno grande porque no, ¿sabes? La gente no llegaba con el pulgar, ¿sabes? Que era correcto, ¿no? No llegaba con el pulgar, ¿sabes? A la esquina, ¿sabes? Superior izquierda, porque tenías que manejarlo con una mano. Pero fijaros, ¿sabes? Se olvidó de toda la gente que acababa usando el móvil con dos manos. Y si eso fue la mayoría de la gente, que fue lo que pasó, pues al final Apple acaba sacando móviles grandes. Cuando iba en contra en teoría, la filosofía original, que estaba correcta, ¿sabes? En ese momento, ¿no? Pero fijaros cómo es un tema evolutivo. Entonces, yo creo que sí que van a sacar, porque los van a sacar, igual que salieron muchas Oculus y muchos tal. Hay que ver si eso va generando teniendo su killer app, ¿sabes? Teniendo su uso, que va cubriendo las necesidades y al final se lo va a cubrir todo. El primer iPhone no grababa vídeo, solo sacaba fotos. ¿Vale? Pero no todo el mundo está grabando vídeos todo el día con el móvil. No. ¿Entendéis un poco? Los influencers, esto están todo el día. Pero eso no es todo el mundo. Imagínate que hubiera un móvil para influencers. ¿Sabes? Solo para influencers. Ya lo intentó Facebook, sí. Aquel que graba. Ahí está. Lo intentó, tal cual. Y lo intentó Amazon con 3 cámaras. Lo intentaron todos. ¿Sabes? Y no funcionó porque no había mercado suficiente. Porque al final es un tema de mercados, de quién paga, cuánto paga. ¿Sabes? Al final es un tema económico, ¿no? Y yo vengo con mi gorra de haber trabajado, ¿sabes? Y discutido con muchas empresas grandes y siempre lo mismo. Muchas veces te vienen con el tema económico. Dice, esto me da margen, es decir, si no hay mercado, que puede ser un mercado de nicho como Ferrari que te pague mucho por un gadget, que puede haberlo. Las cámaras de profesionales de vídeo siguen siendo muy caras. Y son cámaras digitales de vídeo y siguen siendo muy caras. ¿Intentan con el iPhone imitarle un mercado? Sí. Y después viene Nolan y te saca con analógico en 70 milímetros. ¿Qué quieres? El mundo es así. Y ahora y se llenaron los cines, ¿sabes? De nuevo, ¿sabes? Con un tema analógico. El mundo y el mercado. Un dispositivo que te cuelgues aquí, que tenga una cámara y vea todo el tiempo lo que tú haces. Y pues hay veces se te olvida algo en algún sitio. ¿Dónde he dejado el teléfono? Y como él lo está viendo, dice, pues te lo has dejado encima de la mesilla, macho. Prototipos de eso lo ha enseñado Meta. Hubo una startup que levantó millones y fracasó porque el user experience fue, hay un youtuber muy famoso que se llama Marqués, que hizo un vídeo probándolo. Lo puso tan mal, ¿sabes? Que la empresa se fue. Esto es muy difícil. Pero antes no había IA como hay ahora. Pero es lo mismo. Yo de verdad, yo te puedo enseñar ahora no estoy delante de en la oficina donde tengo todos mis cacharros. Yo tengo un montón de cacharros. Tengo el Rabbit ¿sabes? Que me lo regalaron. No te puedes imaginar los cacharros que tengo. Es lo de siempre. Es decir, que la IA esté, ¿sabes? Es decir, tiene que... Es decir, esto es como un mapa donde tienes que, en el centro, coincidir muchas cosas. Que haya una cosa sola no quiere decir que, por ejemplo, la IA actual, los modelos muy pequeñitos siguen siendo muy pequeñitos. ¿Sabes? Es decir, los puedes fine-tunear para una cosa muy específica, pero no para muchas cosas. Entonces vuelves a lo mismo. Tiene que ser de nicho. Por ejemplo, que detecte caras de gente. Sí, vale, eso te lo va a hacer y te lo va a hacer perfecto a día de hoy. ¿Y eso cuánto te vale? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto la gente lo va a usar? ¿Vas a ir por la calle para que te detecte caras de gente? No. O sea, entonces, pues ese aparatito, si en cambio, en vez de ponerlo ahí, lo pones en la entrada de tu casa y que le abra la puerta a la gente que tú le digas porque le detecta su cara, eso sí que es un producto. Pero ¿entiendes un poco por dónde voy? Entonces, la IA sí que se está trabajando en IA, se está trabajando en IA de Edge. Hay mucho maker, ¿sabes? Haciendo cosas, prototipos, enseñándolos, tienen pics de éxito. Pero una cosa es un PIB de éxito y otra es sostener, ¿sabes? Ese éxito con un producto que muchísima gente demande, ¿no? Seguro que habéis visto vídeos que os han llamado mucho la atención. En el momento decís que bueno y después veis que nadie lo usa o nadie lo aplica, ¿no? Bueno, Sergio, dale.
No, yo digo que con la edad también te das cuenta de las cosas que dices tú, eso no va a tirar, pero porque, por ejemplo, un ejemplo de las cosas que decías de cosas que pasan desapercibidas por invisibles y caen, a mí con un poco de maldad se me ocurre pensar en las Apple Glasses o como se llaman, ¿no? Porque yo creo que no hubo producto más en la historia con más adopción rápida y también desadopción, porque de repente ha desaparecido de ver gente por la calle conduciendo con ellas a no ver a nadie. Pero o sea, aparte de esta pequeña broma, en lo que comentabas del móvil, yo veo muy difícil deshacerse del móvil, porque si os fijáis, el móvil no apareció de repente. O sea, sí que el móvil como aparato para llamar sí que apareció de repente, pero ya teníamos un teléfono en casa y después lo que se le fue es metiéndole funcionalidades al móvil. Y ahora los móviles, o sea, yo que ya tengo una cierta edad y he tenido móviles de mucho tipo, empezamos con eso, con fotos, con vídeos de muy mala calidad, pero cada vez mejor, que ahora el correo electrónico, aquellas PDAs que permitían hacer aplicaciones y demás. Entonces hemos integrado un montón de funcionalidades en un móvil. Intentar reemplazar eso así, con un aparato completamente nuevo, hombre, no digo que sea imposible, pero lo veo inviable. Sí que puede tener más sentido aparatos que complementen el móvil, como las gafas, y siempre basadas o interfaces de audio. Yo recuerdo, ya te estoy hablando hace muchos años, recuerdo de los tejidos inteligentes que le llamaban, que eran podías tocarlos y detectaban dónde los tocabas, ¿no? Esa forma de interactuar con ciertos elementos. Pero está claro que están todas las empresas intentando ir hacia ahí, porque OpenAI ha contratado a Jonathan Ive para ver si hacen algún aparato, porque yo creo que todas creen que pueden crear el nuevo iPhone y ganar el mismo dinero que todo el iPhone, que con el iPhone, y lo veo difícil, porque es un poco como con los relojes, los wearables. Parece incluso más sencillo que alguien lleve un wearable y la realidad es lo que tú dices, Isma, al final la gente no lo usa. No, es así. Sí, 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 yo también. sí, o lo usa, por ejemplo, gente que hace deporte, o sabes que siempre hay ese nicho y siempre habrá mercado para esos nichos. Entonces, por ejemplo, lo que dice Juan, ¿no? Un colgante. Hay colgantes, o sea, hay gente que lleva intentando hacer colgantes desde hace tiempo, ¿no? Yo vi varios, ¿sabes? De hecho, tengo uno, ¿sabes? Ahí tirado, que lo pones y es para mejorarte tu postura, ¿no? ¿Sabes? Porque yo pruebo cacharros de estas, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso, y eso que intenta ir de nicho, ¿no? Para un tema de salud, para un tema de tal. Vuelvo a lo mismo. Si tiene que ser, tiene que darte mucha ventaja y tiene que cuadrar con la persona, ¿no? Pensar que los móviles, esto es como los coches, ¿no? Es decir, al final el coche es lo que te da una forma de transportarte de un sitio a otro, ¿sí? Con 2, 4 ruedas, pues 4 ruedas un coche, ¿no? O sea, si no es un triciclo o tal, pero es un vehículo, ¿no? Que te transporta de un lado a otro. Depende de tu economía, depende de tu estatus, depende de lo que quieras hacer, pues tener un tipo de coche u otro, ¿no? Pero al final lo que buscas es ir de un lado a otro. Por eso usas ese dispositivo. Si no usarías, por ejemplo, un helicóptero, que también puedes. ¿Entendéis? Entonces, y depende lo que cueste, porque no hay helicópteros, todos tenemos helicópteros en vez de coches. Porque a lo mejor el Pero, coste o hacerlo es más difícil. bueno, como vamos un poco pillados de tiempo, ¿vale? Esto lo apunté para como otro melón, si no vamos a abrir muchos melones hoy y eso. Nada, solo comentar dos cosas que antes de que os vayáis todos. Rápido, voy uno por uno y me decís qué esperáis en las próximas semanas y cerramos aquí el podcast, ¿vale? Entonces, empezamos con los que se tienen que ir. Juan, cuando quieras comentas tú qué esperas en las próximas semanas sobre esto y te puedes ir para no esperar si no quieres. Pues yo, la verdad que como esto cada semana va cambiando todo, pues ya uno no sabe qué va a esperar. Espero descansar un poco y tomarme unas vacaciones. Es lo mejor. Está Vas a bien, acertar. Eso está vas a muy bien. acertar. Sí, sí. Isma, está bien. Yo creo que semanas, meses, vamos a seguir viendo esta guerra, ¿no? de posicionamiento entre modelos chinos y modelos, voy a dejarlo en los chinos, ¿no? Pero va a ser interesante ver cómo se posicionan, por ejemplo, empresas, ya lo están haciendo, ¿no? Si visteis lo que se firmó, que lo lideró Nvidia para apoyar, ¿sabes?, a todos los modelos open source. Claro, ellos estaban liderando porque fijaros que ellos también quieren tener una parte del pastel, ¿no? Todo el mundo lo quiere tener. Entonces, seguiremos viendo, ¿sabes?, modelos y modelos,
lo interesante para mí es ver cómo algunos de estos modelos empiezan, o proveedores empiezan, igual que se hizo con el código, empiezan a aparecer nuevos modelos específicos por dominio. Yo creo que lo que va a ser lo siguiente, porque traqueo como lo están haciendo todos estos, va a ser temas de salud. Intentan meterse en todo, ¿no? Finance, legal, sí. Pero el tema de salud, fijaros que es tanto OpenAI como Anthropic ya tienen claimers específicos en plan, oye, ¿vas a meter datos de salud? ¿Sabes? No, ¿entendéis un poco por dónde voy? ¿Sabes? En su día Google presentó, ¿sabes? Google GEMAMED, ¿sabes? Es decir, yo creo que ahora el movimiento, no sé cuándo, ¿sabes? Porque ya se ha visto el movimiento de los de modelos Open para código, lo estáis viendo, ¿sabes? Que hay ese movimiento para Open. Pues yo creo que habrá de los proveedores de modelos, sobre todo los chinos, que se coordinan muy bien desde mi punto de vista, que van a intentar cubrir otro factor y vamos a ver otro boom, ¿sabes? En algo, ¿no? Fijaros que los americanos se están intentando meter en ciencia, ¿sabes? OpenAI, fijaros que los últimos anuncios es mucho de research, mucho de tal. Sea research, sea algo de medicina, yo creo que es lo que vamos a ver en las próximas semanas, meses, y lo vamos a ver. Y ahí va a ser otro boom, porque entonces, si este son open source, otro va a decir, no, yo si me lo das a mí, yo te lo protejo. Va a haber otra liada de esta, igual que lo ha habido en código y seguridad, que son los dos últimos que están sonando. Me callo. Vale, muy bien, muy bien. Jesús, dale tú ahora, venga. Pues nada, yo creo que un poco en la línea de Ismael. O sea, muchas noticias sobre agéntico, coding. Ahora han lanzado los modelos, las próximas semanas pues vendrán los productos que configuran esos modelos o las nuevas, pues el nuevo repositorio estrella que hace N con una combinación de todo esto. Y yo creo que soy un poco conservador. Creo que va a ser un agosto tranquilo. Creo que hay una feria ahora en Berlín y alguna noticia así coincidental. Yo cualquiera de estos días sigo esperando que haya algún anuncio de alguna innovación algorítmica fundamental y no simplemente más modelos que rinden un 5% más o un 3% más, pero no creo que vaya a pasar en agosto. Ok, gracias. Sergio. Pues yo, El fin la del verdad es que mundo. tampoco espero, digo, tampoco espero demasiado, o sea, nada, no por nada me refiero, es un mes de agosto, han lanzado nuevos modelos y han hecho todo este marketing. Siempre puede venir alguna otra compañía a intentar también posicionarse, porque esto es un poco la carrera de a ver quién saca un poco la cabecita. Y tampoco espero mucho más a ver qué pasa hacia el final del año. Vale, gracias. Alex, venga. Bueno, antes de eso, simplemente comentar que otro melón para abrir sería lo que estaba comentando ahora Isma de tema de bio y medicina y demás. Me toca de cerca y sí que yo creo que hay mucho que comentar porque es un poco la dicotomía o las diferencias entre Fable y no puedes hacer nada sobre biología y luego a paralelo te vendo, oye, pues mira esto y esto otro para utilizar. Pero bueno, con respecto a lo que espero, yo lo que espero en las próximas semanas es que un poco en la línea de orquestación. O sea, que va un poco en la línea del GPT-Live y también porque al final tanto eso como el tema de robotics y demás es más que tener muchos agentes trabajando o muchos modelos trabajando en paralelo a la vez. Entonces yo sí que más que veo como que van a sacar modelos más y más inteligentes que seguirán haciendo marketing y sacando cosas porque es la manera de levantar dinero, inversión. Sí que creo que va a ir un poco en el camino de más orquestación y más conectividad y más tiempo real, ¿no? Es un poco lo que esperaría las próximas semanas. Vale, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Y no le pides ni a Sergio ni a ti? No, a Sergio le pedí. Sí, a ti. Perdón, a ti. Yo soy el moderador que no tengo opinión ninguna. A opinar ver, aquí todos. Yo opino que rápido, que eso, que sí que van a salir más modelos, se va a ir mucho más por el real time, espero que se vaya mucho más así por el real time, que prospere los modelos locales, que vayamos a programar más en local. Mójate. Que vayamos a programar más en local y eso, y que las centrales eléctricas tengan GPUs.
Ok, Eso va a pues tardar nada, un poquito, pero nada, no os quiero llega. entretener más porque ya se nos fue un poco de hora esto y la verdad que fue todo muy bien. Me gustó mucho toda esta conversación y todo esto y nada, pues haremos cada 2 semanas así un podcast y espero veros en él y que vengáis a opinar. Muchas gracias a todos Que tengáis buen día. por venir y Venga, chao. cuidado, nos vemos. Chao.